simple certificación ISO 9000 o algunos estándares de calidad y te podías integrar a estas cadenas de suministro. Hoy no. Hoy es más complejo. Decíamos que blockchain iba a ser el presente. O sea, ya a esta altura debería ser el presente donde todo debería haber sido por blockchain y las cartas de crédito iban a desaparecer y todo iba a ser digital y en forma automatizada y por esta tecnología de blockchain. La realidad es que no ocurrió. Como banco tenemos un compromiso que hizo nuestro CEO a nivel global. Northwind dijo vamos a prestar $1 trillón de aquí hasta el 2030. Hola, muy buenas tardes, buenos días amigos que nos siguen aquí a través de nuestro canal de YouTube del Gran Bajío. En esta ocasión, muy contentos de estar aquí en las oficinas centrales de HCBC, en la torre HCBC aquí en la Ciudad de México, y sobre todo tenemos un gran invitado esta tarde, esta mañana, Diego Espanaos. Permítanme presentar a Diego. Diego, muchísimas gracias por acompañarnos. Diego es director ejecutivo de finanzas sustentables de HCBC para México y Latinoamérica. Tiene 22 años de experiencia en la banca comercial. Ha estado mucho de su actividad en América Latina, en China. Diego es licenciado en Economía y tiene un MBA en la Universidad de Brigham Young y es vicepresidente ejecutivo actualmente de la Cámara de Comercio México-China. Diego, un placer. Muchísimas gracias por recibirnos aquí en HCBC. Y bueno, pues el tema que ya hemos platicado en veces anteriores contigo y que sigue siendo un tema importante, este fenómeno del nearshoring, que sin lugar a dudas es una oportunidad grande para México, pero también está poniendo retos importantes en las empresas mexicanas y en todo lo que viene contiguo o viene, digamos, pues no como una obligación, pero sí como una tendencia hacia las empresas que se suman a estos temas del nearshoring y las cadenas de suministro. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Si nos quieres decir desde la perspectiva del banco, de tu perspectiva, de tu experiencia, ¿cómo ves el fenómeno de nearshoring en México y cuáles son hoy, a tu juicio, los principales retos y oportunidades? Perfecto, bueno, muchas gracias por la invitación de Gran Bajío. Me da mucho gusto tener esta plática contigo nuevamente. Obviamente que el nearshoring es un tema que se ha hablado mucho últimamente y sigue siendo un tema y va a seguir siendo un tema. O sea, realmente es algo que vino para quedarse y México está en el epicentro de todo este fenómeno. Un fenómeno que obviamente que surge, digamos, de todo el contexto de los últimos años, que empieza con varios eventos disruptivos que ocurrieron, que hicieron que las cosas cambien. Parecía que la globalización era un fenómeno lineal y que iba a ocurrir de una manera tal, y a medida de que ocurrieron estos eventos disruptivos, las cosas cambiaron y se modificaron, ¿no? Primero, obviamente, Brexit. Ahí tuvimos el cambio donde la Unión Europea, que era un bloque muy unido, de repente ahí hubo esa disrupción. También estuvieron los fenómenos de la guerra, los distintos fenómenos de guerra o de no armonía, que puede haber distintos a lo largo del tiempo, pero los últimos, Rusia, Ucrania y Medio Oriente. El COVID también fue un evento muy disruptivo que hizo recapacitar a las empresas de cómo trabajan, cómo operan. Las empresas tenían quizás una serie de proveedores, la toma de decisiones de las empresas tenían que ver con reducir costos y trabajar siempre con los mismos proveedores, sin mirar mucho otros temas, pero esta disrupción del COVID hizo que las empresas empiecen a cambiar. También el COVID trajo como contrapartida un incremento en los costos de fletes. Entonces, muchas empresas empezaron a decir, bueno, evidentemente tenemos que recapacitar y no tener en cuenta únicamente el costo a la hora de tomar decisiones, sino revisar esta estrategia y empezar a tener quizás el tema de los inventarios, ya se modifica. Just in time dejó de ser una opción. Las empresas ya ninguna empresa tiene just in time, sino que mantienen más inventarios que antes.
y empiezan a recapacitar respecto de dónde tener esos proveedores. Muchos de esos entonces empezaron a decir, bueno, voy a tener la proveeduría más cercana a los centros donde ocurren las cosas, y nosotros aquí en México tenemos ese privilegio de estar al lado de la economía número 1 del mundo y beneficiarnos de toda esta serie de eventos donde muchas empresas empiezan a decidir, bueno, vamos a empezar a mover la producción más cerca, y ese fenómeno que ocurre en muchos otros mercados, ocurre también en Medio Oriente, perdón, en Asia Pacífico, ¿no? en Malasia, Tailandia, Indonesia, Vietnam y México, aquí en las Américas, claro, beneficiario de este fenómeno de nearshoring, ¿no? Entonces ahí están, digamos, un poquito de background, las oportunidades y los retos. Hay muchas cosas buenas que están ocurriendo, pero también obviamente desafíos para adelante, ¿no? Y justo esos desafíos y esos cambios que están ocurriendo, porque digo, el nearshoring a final de cuentas, pues es atracción de inversión extranjera. Obviamente coincido contigo que ha habido muchos fenómenos internacionales que lo han acelerado, pero antes, pues lo que era el suministro o más bien la integración de las cadenas de suministro, pues era a lo mejor una simple certificación ISO 9000 o algunos estándares de calidad y te podías integrar a estas cadenas de suministro. Hoy no, hoy es más complejo, hoy hay temas en los cuales tú eres experto, como el tema de la sustentabilidad, el tema de la digitalización, el tema del control de riesgos que tienen que asumir todas las empresas en esa cadena de suministro. Platícanos un poco más cómo estás viendo tú estos retos, porque son retos que le están obligando, sobre todo a empresas mexicanas, a hacer cambios importantes en su manera de administrar y de atender la cadena de suministro. Perfecto, sí, definitivamente, como decía, ¿no? Antes las empresas quizás miraban mucho los costos. Los costos siguen siendo una parte, un cálculo más, pero no el único. O sea, de ahora también las empresas tienen que mirar mucho la certidumbre de que van a tener el producto disponible. Esa es una variable. Y lo que tú decías también, ¿no? Así como las empresas necesitan mostrarle a sus clientes que están operando de forma sustentable, no alcanza que empresa mexicana, esté haciendo las cosas bien, es decir, buen manejo del agua, buen manejo de las reglas con el personal, controlar y tener un cumplimiento del cuidado del medio ambiente y de las reglas y del manejo del personal. También la cadena de suministro tiene que seguir el mismo criterio. De nada sirve que una empresa mexicana esté cumpliendo si voy y compro barato en un lugar donde no se está haciendo ese seguimiento, ese control. Entonces, poco a poco las empresas empiezan a exigir, tanto de arriba para abajo como de abajo para arriba, exigir el cumplimiento y el seguimiento de estas cosas. Los certificados y realmente la forma de operar. Y eso lo estamos viendo cada día más, donde aquellas empresas que están cumpliendo con las regulaciones, mucha de la regulación viene realmente de los países de Europa, Estados Unidos, ¿no? Pero sobre todo Europa son los que lideran esta parte, y esa regulación empieza a llegar hasta estas costas de México y abarca no solo la empresa sí, sino toda su cadena de suministro. Y eso lo estamos empezando a notar, donde se le empieza a exigir a los proveedores, inclusive a los más pequeños, que empiecen a tener en cuenta esta cosa, de cómo operan, si hacen un buen uso de la energía, si hacen un buen uso del agua, si hacen tienen una buena gobernanza interna, y también cómo manejan y tienen a sus empleados y si son justos y cumplen esa parte de los derechos de los empleados. Ahí el tema de, como que estamos muy familiarizados en estos temas de sustentabilidad, como que sí creo que es donde México ha avanzado mucho, sobre todo en la integración de las cadenas de suministro. Estos registros ya es una obligación de las empresas. Pero otro tema que creo que va a ser el foco en los próximos años es este tema de la digitalización. Se necesita digitalizar todo. El otro día en un foro de logística con empresas logísticas, todos acordaban que al final todo tendrá que ser digital, los controles digitales,
inventarios digitales, robótica, inteligencia artificial. Ustedes como banco, digo, al final los bancos llevan una parte muy fuerte en este tema de la digitalización y que va acompañada también del tema de ciberseguridad, que también es otro tema que estará permeando en la operación de las empresas. ¿Cómo ves este reto para las empresas mexicanas y en México en particular? Sí, realmente en todo lo que es, digamos, la necesidad de contar con información certera y correcta y que los procesos sean certeros y correctos y que todo sea más automatizado y digital, es un proceso que empezó y que continúa. Y de vuelta, no es lineal. O sea, si uno le preguntaba hace 5 años a nosotros, HSBC, decíamos que blockchain iba a ser presente. O sea, ya a esta altura debería ser el presente donde todo debía haber sido por blockchain y las cartas de crédito iban a desaparecer y todo iba a ser digital y en forma automatizada y por esta tecnología de blockchain. La realidad es que no ocurrió ese proceso tan como lo imaginábamos, porque todo lo que es la digitalización requiere mucho de adoptar estándares comunes y aceptar tecnologías a lo largo de los distintos países. Y ese es un fenómeno difícil de alcanzar. Entonces, en vez de haber sido digamos, tan rápido y tan lineal, estamos viendo la digitalización en distintas partes de la cadena de suministro, pero sin duda cada vez más se está demandando y se está exigiendo más, ¿no? Para tener la seguridad de que estamos haciendo las cosas bien. Las contrapartes, el riesgo de fraude, el riesgo de no pago, todo eso sigue existiendo. Y el banco obviamente que sigue estando a la vanguardia para asegurarnos de darle a nuestros clientes herramientas para que puedan operar, comprar y vender sus productos con contrapartes a lo largo del mundo y hacerlo de forma segura y evitando los fraudes, ¿no? Entonces siempre es una buena forma de trabajar, hacerlo a través del banco y no tanto, digamos, arriesgarse a hacer compras en otras geografías sin el soporte de instrumentos financieros como las cartas de crédito, que son muy digitales, ¿no? La carta de crédito antes era todo papel y ahora realmente es un proceso mucho más digital que antes. No es blockchain, donde todo es en la misma plataforma, pero casi, ¿no? Es decir, que ahí el proceso de digitalización avanza, nos ayuda a reducir riesgos y digamos, va creciendo y va siendo cada vez más necesario. Pero sin duda que es un fenómeno donde los riesgos siguen vigentes, ¿no? Y obviamente la tecnología avanza por el lado de las cosas buenas y también por el lado de las cosas malas. Hay que establecer la inteligencia artificial y el ciberfraude está a la orden del día. Entonces, es una sugerencia de aquellas empresas o personas, ¿no? Que hacen negocios con distintas contrapartes que sigan manteniendo los más altos estándares y productos, ¿no? Y el uso de plataformas robustas a la hora de hacer estas transacciones. Claro. Y un poco, regresando un poco al tema de sustentabilidad y este tema del ESG, otro fenómeno que por supuesto que llega para quedarse es este tema del ESG. Si bien es cierto, las empresas más grandes hoy tienen que cumplir ciertos estándares en ESG, hoy también se lo requieren a sus empresas. Entonces ahí también hay un reto importante en la cadena de suministro. ¿Cómo ves este fenómeno del ESG, a ti que te toca también? Que vuelvo al tema, creo que lo más desarrollado que tenemos en México hoy es el tema de sustentabilidad, pero estos temas de gobernanza y de temas sociales, ¿cómo lo ves? Sí, a ver, yo creo que es un trabajo que hacemos el banco y con otros bancos y también con el gobierno. El gobierno, creo que el subsecretario Osorio creo que habló muy bien de la transición justa. Me parece muy interesante, ¿no? La transición, los países desarrollados vienen, digamos, tratando de imponer esta agenda, pero obviamente que sea una transición justa, ¿no? Donde los países digamos, que no hemos sido los que más hemos impactado el medio ambiente,
tengamos que estar a nivel de estándar, ¿no? Eso me parece un punto importante que nosotros también estamos de acuerdo con eso, pero que es digamos que no es solamente la parte ambiental, sino que también es la parte social. Nosotros como Banco HSBC estamos trabajando fuerte para la igualdad de género. Tenemos un programa que se llama Mujeres al Mundo, donde trabajamos de cerca con aquellas empresas que tengan mayor porcentaje de accionistas mujeres. Esa es una taxonomía que tienen las Naciones Unidas. Y de esa manera trabajar para que las mujeres también tengan igualdad de oportunidades en México. No es el caso. O sea, cuando uno ve la cantidad de empresas, sus directorios, no solo digamos, los equipos directivos, la cantidad de CEOs, CFOs y la cantidad de directores en las empresas, sigue siendo una gran mayoría de los hombres. Entonces, promover que la mujer tenga un rol más preponderante en las empresas es parte de lo que estamos promoviendo nosotros como banco, y ahí tenemos nuestro programa de Mujeres al Mundo que lo facilita y lo favorece, y es una parte de lo que estamos tratando de hacer en la parte social y de gobernanza. En la parte de medio ambiente también, trabajando en las cadenas de suministro, un tema interesante para comentar. Hemos firmado un acuerdo global con una firma francesa, se llama EcoVadis, es una empresa muy reconocida, donde estamos ofreciendo una solución de una Sustainable Supply Chain, un programa de cadena de suministro sustentable, donde con el apoyo de EcoVadis se pueda medir el nivel de sustentabilidad de todos los proveedores de los clientes. Puede ser un cliente grande, de los que decías tú, mexicano o extranjero, para que ese cliente pueda ofrecerle a sus proveedores distintas condiciones de financiamiento. Si EcoVadis, al realizar una evaluación de estos proveedores, te dice que un proveedor está haciendo las cosas muy bien, merece una tasa de financiamiento mejor. Si EcoVadis al valor dice que quizás tiene que mejorar algunos aspectos en su forma de producir o en su forma de trabajar, recibe una tasa de interés un poquito más alta. De manera tal de hacer un incentivo para que todas las empresas poco a poco vayan mejorando la forma en que trabajan y teniendo cada vez más procesos sustentables en su producción. ¿Crees que eso sea algo que llega para quedarse? O sea, este distintivo de tasas. Eso va a jalar, sí va a ocurrir. O sea, todas las empresas con las que uno habla están viendo este tema de la sustentabilidad de la cadena de suministro. Entonces, de vuelta, nada es lineal, automático de un día al otro, ¿no? Son procesos, pero sí son procesos que vinieron para quedarse. Y además, yo creo que va a llegar el momento, ya hay digamos, empresas muy, digamos, con procesos muy sólidos, donde si no cumples con ciertos parámetros, ya no puedes ser mi proveedor. Inclusive nosotros mismos, HSBC. Entonces, esto vino para quedarse, y es algo donde los clientes y todas las empresas de todos los tamaños tienen que empezar a enfocarse. Ahora, con esa visión internacional global que tiene el banco, un banco que principalmente, bueno, matriz está en Londres, en Reino Unido, y tiene operaciones muy importantes en Asia. Todos estos temas, pues obviamente ustedes han visto la evolución que han tenido estos temas en otros países, que por supuesto que le llevan algo de delantera en estos temas a México. ¿Cómo es el futuro hacia México teniendo este tipo de empresas, involucrándose en estos temas? Yo creo que es una oportunidad, una gran ventaja, ¿no? El poder aprender y evitar ciertos pasos, ¿no? Así como las empresas tuvieron que dar ciertos pasos, nosotros podemos rápidamente implementar las mejores prácticas, las mejores tecnologías y rápidamente acelerar este proceso de transición para una economía más sustentable. Así que yo lo veo muy positivo. Y México, te diría también, o sea, a veces quizás, realmente sí estamos muy avanzados en algunos aspectos, ¿no? Hay empresas mexicanas que son líderes en algunas industrias, algunas empresas que no son tan líderes están haciendo el cambio, empresas públicas que están empezando a entender la relevancia o la importancia de la sustentabilidad. Yo soy muy optimista, inclusive a nivel político. Ahora tenemos una nueva presidenta que es mujer, y eso es un muy buen dato. Y es una persona que está instruida en estos temas, experta en temas sustentables. Así que creo que eso va a dar un futuro que promete en el aspecto del foco que le podemos dar a los temas sustentables en México. Yo coincido contigo en todo lo que hemos visto,
por supuesto que hay retos, hay muchísimos retos y hay muchas cosas que hay que desarrollar, pero por donde quiera que se vea, el fenómeno del nearshoring deberá ser positivo para México en el largo plazo. Diego, ¿alguna conclusión, algún mensaje que se nos haya ido en estos 20, 25 minutos de plática? No, de verdad, muchas gracias por la oportunidad de hablar. Es un tema muy apasionante. Como banco tenemos un compromiso que hizo nuestro CEO a nivel global. Norquin dijo, vamos a prestar $1 trillón de aquí hasta el 2030. Es un número que es difícil de imaginar, pero ese número se baja a nivel país, se baja a nivel producto, y nosotros aquí tenemos la voluntad de prestar. Entonces, aquellos clientes que estén necesitando mejorar su forma de producir, de tener energía, ya sea paneles solares, usar vehículos eléctricos, mejorar su forma de producción para reducir el consumo de energía o de agua. Todo ese tipo de cosas requieren financiamiento y nosotros estamos ahí para ofrecérselos. Hacemos todo lo posible, trabajamos fuertemente para evitar el greenwashing, que es un fenómeno preocupante donde disfrazamos de verde lo que no es. Y nosotros sí tenemos procesos robustos para que eso no sea el caso. Entonces evaluamos cada una de estas iniciativas y ofrecemos buenas tasas de financiamiento, así que les invito a los clientes a que miren esta parte. Y por último dato que quiero comentar, tenemos un programa, es el tercer año que hacemos una edición de un concurso que es abierto a clientes y no clientes del banco. Todo tipo de empresas de distintos tamaños pueden participar y elegimos a las empresas líderes en innovación sustentable. Y ese premio que damos es un premio simbólico, pero que también tiene visibilidad y que lo promovemos a través de redes sociales y de la prensa. Así que todos clientes que estén con buenas prácticas en los temas de ESG están invitados a participar de este concurso. Pues muchísimas gracias y bueno, ahí está la invitación para los que nos están escuchando, para los clientes del banco, clientes y no clientes que se sumen a este premio. La verdad es un reconocimiento importante y sobre todo en estas tendencias de sustentabilidad que vienen hacia el futuro. Y por otro lado, pues bueno, pues ahí está también el ofrecimiento del banco de disponibilidad de crédito, sobre todo en proyectos de sustentabilidad que hoy las empresas van a tener que entrarle si siguen integrándose a las cadenas de suministros con este fenómeno de nearshoring. Muchísimas gracias, Diego. Un gusto. Buenas tardes, buenos días a todos. Muchas gracias.